hasta que Cristo sea formado. Semana 5, día 3. Cristo es nuestra historia. Porque yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Gálatas 2, 19. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Gálatas 6, 14. Hemos sido, pues, sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6, 4. Según Gálatas 6, por medio de la crucifixión de Cristo hemos muerto al mundo, particularmente al mundo religioso, versículos 13 y 14. El participar de Cristo implica que su muerte nos es adjudicada de manera objetiva, pero también nos es aplicada de manera subjetiva para que en la práctica podamos morir a todo lo que no procede de Dios. Debido a que hemos sido injertados en Cristo, lo que Él experimentó ha llegado a ser nuestra historia. Cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos en Él. Cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos separados del olivo silvestre. Esto significa que fuimos separados del yo, de la carne, del mundo, de la religión, y de la ley y las ordenanzas que ésta implica. Además, debido a que hemos sido injertados en Cristo, su resurrección también ha llegado a ser nuestra historia. Por lo tanto, podemos declarar firmemente que con Cristo hemos sido crucificados, sepultados y resucitados. ¡Qué historia tan maravillosa tenemos! Cada vez que de forma práctica lo buscamos y por ejemplo desde lo más profundo de nuestro corazón decimos: Señor Jesús, te amo, nuestra fe es fortalecida. Nuestra unión orgánica con Cristo es también fortalecida. Además, sentimos que hemos sido separados del pecado, del mundo, de la carne y de la religión. Cuando avanzamos con el Señor y esta unión orgánica con Cristo es fortalecida, experimentamos una separación más profunda de las cosas viejas. Cuanto más decimos: Señor Jesús, te amo, más separados nos sentiremos de lo que es ajeno a Cristo. En 2:19, Pablo dice: porque yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. La ley requiere que yo, un pecador, muera, y conforme a ese requisito, Cristo murió por mí y conmigo. Por eso, yo he muerto en Cristo y con Cristo por medio de la ley. Por tanto, nuestra obligación ante la ley, es decir, nuestra relación con la ley, ha llegado a su fin. Vivir para Dios significa estar ligados a Dios en la vida divina. Al morir con Cristo, todo vínculo que teníamos con la ley fue anulado y al ser partícipes de su resurrección, fuimos hechos responsables ante Dios en la esfera de la vida de resurrección. Estar muertos a la ley significa que hemos sido librados de la ley a la cual estábamos sujetos, Romanos 7, 6. Habiendo sido liberados de la obligación de la ley, ahora podemos andar en novedad de vida, Romanos 6, 4. Sin embargo, andar en novedad de vida depende de la separación que experimentamos al participar de la unión orgánica con Cristo. Cuanto más somos separados, más vivimos para Dios y más andamos en novedad de vida. Debido a que hemos muerto a la ley, ya no estamos obligados a esforzarnos en nuestra carne por guardar la ley, Gálatas 3, 3. Siempre que nos fijamos nuestras propias normas, nos esforzamos por cumplirlas basándonos en nuestra fuerza carnal y no por el Espíritu. Vivir para Dios significa que estamos ligados a Él en la esfera de la vida divina, es decir, que rendimos cuentas a Dios en virtud de la vida de resurrección. Al ser partícipes de la unión orgánica con Cristo, experimentamos la vida de resurrección. En virtud de esta vida de resurrección, espontáneamente estamos sujetos a Dios y estamos ligados a Él. Esto también depende de la unión orgánica. Debido a que hemos sido crucificados con Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Ya no vivimos en el viejo hombre, nuestro hombre natural. Más bien, Cristo vive en nosotros. Entonces, en resurrección, vivimos en la fe del Hijo de Dios. Vivir en la fe del Hijo de Dios significa vivir en la unión orgánica con el Hijo de Dios, lo cual ocurre al creer en Él. Amén.